No fue tu autoridad ni tu poder lo que cambió mi corazón. No fue tu majestad ni tu esplendor lo que me habló y me transformó, lo que me lleva a seguir este camino hasta el fin. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisas y me alegra el corazón. Fue tu amor. Tururururururu, tu amor. Tururururururu. No fue tu omnipotencia o potestad lo que cambió mi condición. No fue tu inmensa gloria o tu fulgor lo que mi orgullo derribó, lo que me tiene a tus pies, lo que me lleva a creer. Fue tu amor, tu compasión, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisas y me alegra el corazón. Fue la cruz y como débil te hiciste y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón. Fue tu amor. Tururururururu, tu amor. Así es, chicos hermosos, ensayando este canto nuevo, está muy bonito, ¿verdad? Y bueno, espero que también a ustedes les haya gustado. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy estamos viendo todavía el libro de los profetas y como son cartas tan pequeñas, pues he decidido poner de 2 o más profetas, si nos lo permite la enseñanza que vamos a ver. Y en este caso, hoy nos toca ver la historia del profeta Miqueas y la historia del profeta Nahum. Este es el video número 64 de hombres y mujeres de la Biblia. Y bueno, pues comenzamos. Miqueas fue llamado de su hogar en Moreset, que está situado a 22.5 kilómetros al norte de Hebrón, entre Gaza y Jerusalén, al sur de Judá. Miqueas es un nombre que viene del hebreo Miqueyabú, que significa ¿quién es como Jehová? Miqueas pronunció un mensaje severo de juicio al pueblo de Israel y Judá. Él estaba airado por el maltrato a los pobres por parte de los ricos e influyentes. El profeta dirigió sus reprimendas verbales a cualquiera que usara su poder social o político por ganancia personal. Miqueas insistió en que las demandas justas de Dios sobre su pueblo habían sido claras en todas las épocas y en todos los casos. ¿Qué pide Dios para su pueblo? Miqueas capítulo 6 versículo 8 lo dice: solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. En la historia de Miqueas, Dios insiste que su pueblo debe de reflejar su carácter santo en su forma de vivir. Pero si rehúsa hacerlo, el juicio es el resultado inevitable. Sin embargo,
Dios nunca abandona a su pueblo del pacto. Existe una controversia entre Jehová y su pueblo, y una corte es convocada para resolver el problema. Dios mismo es el fiscal y su pueblo es el defensor. Los cielos y la tierra fueron llamados a reunirse como jurado en este caso, y la evidencia es presentada contra la nación de Judá. Adoración indiferente, rituales vacíos, rebeldía constante, decepción e hipocresía, corrupción, avaricia e idolatría. El veredicto fue rápido y decisivo: culpable. Y sin embargo, aunque la evidencia fue abrumadora y la sentencia fue ejecutada con el exilio babilónico por 70 años, Dios extendería su misericordia. Israel y Judá no pudieron defender su inocencia. Las balanzas falsas y las medidas escasas los acusaban. Los mercaderes en el tiempo de Miqueas eran corruptos y deshonestos. Muchos de ellos tenían 2 pesas para sus transacciones comerciales. Una pesa más pesada para asegurarse de obtener más producto por lo que ellos pagaban, y una pesa más liviana para asegurarse que sus clientes recibieran menos producto de lo que pagaban. Miqueas tenía 3 temas en resumen para profetizar al pueblo. Número 1, profetizaba que el pecado no quedaría impune. Número 2, que el juicio por el pecado vendría rápido. Y número 3, que Dios restauraría a su pueblo y a la tierra de su pacto inmediatamente después de que la disciplina se cumpliera. Los profetas falsos del tiempo de Miqueas no querían oír juicio justo de Dios, sino solamente palabras de consuelo y prosperidad, aunque fueran rebeldes a Dios. No entendían que Dios deseaba bendecirlos y no que recibamos las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestra ignorancia. De tal modo que hay que entender que la reprensión y la corrección que Dios permite son buenas para nosotros. El Salmo 141:5 dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me hiera la cabeza. Miqueas empieza su profecía lanzando una declaración general en Jerusalén de las calamidades que se avecinaban sobre Israel y Samaria, y de Judá en Jerusalén. Ambos reinos serían derribados por causa de la traición y la brutalidad de estas ciudades que anteriormente habían conocido la risa y la fiesta. Pronto experimentarían la amargura y la miseria en manos de los crueles babilonios. Los líderes corruptos, los mercaderes tramposos, la gente envidiosa, todo este es el sistema del que el mal de Judá es incurable. Pero aunque las lágrimas correrán en Judá cuando fue sentido el castigo por mano de Dios, también hay razón de esperanza en el Señor. El hogar del profeta Miqueas era un área de producción agrícola. Así como el profeta Amos, Miqueas también era campesino. Esto nos demuestra que para servir a Dios, lo único que necesitamos es disponer nuestro corazón y Él nos dirige. El liderazgo de la nación de Dios estaba moral y espiritualmente en bancarrota, pero en contraposición a tan oscuro holocausto, la promesa de paz de Dios brilla intensamente. Afortunadamente no todo el pueblo de Dios fue exterminado. Un remanente es perdonado para disfrutar de nuevo la paz y la seguridad de una ciudad ignorada llamada Belén. De ella emergería un juez y pastor
para el pueblo de Dios. Y en aquel día la vergüenza caería sobre las naciones desobedientes, mientras un remanente purificado disfrutaría de los privilegios y bendiciones sin paralelo. Una cosa es equivocarnos en el camino y otra cosa es intencionalmente andar por caminos equivocados. La declaración de disciplina que Miqueas hizo sobre el pueblo fue muy fuerte, pero no más severa que el error de los líderes de Judá. Los príncipes oprimían al pobre, los jueces vendían su justicia y los profetas predicaban por dinero. Puesto que su responsabilidad era grande, así también la reprimenda de Dios para ellos. La importancia de ser un buen ejemplo como hijos de Dios y al ser cristianos es sumamente importante. Para subestimar, es bueno dar gracias a Dios por algunos conocidos cristianos que nos han ayudado a que nuestra fe no se deslice cuando hemos pasado por alguna crisis. Por ejemplo, un día estás paseando por un vecindario cuando de pronto una casa te llama la atención. En esta casa el jardín está crecido tanto que no se puede ver ni la entrada. La reja de la cochera está a punto de derrumbarse y el buzón para el correo tiene unas letras que apenas se distinguen, donde dice: aquí viven los López. Continúas caminando por la calle y más adelante te llama la atención otra casa, donde el jardín está hermosamente cuidado, la puerta de la cochera bien pintada y decorada, y toda la casa luce limpia y bien arreglada. Y esta vez el buzón del correo dice: los Navarro viven aquí. Aunque no queramos comparar, pero la evidencia de descuido en una y otra casa salta a la vista. Así el pueblo de Dios debe de portar el nombre de Dios para el mundo, demostrando su calidad de vida como es el Dios de los cielos. Y de la misma manera ahora nosotros llevamos el nombre de Cristo, el Hijo de Dios, en honor a Jesucristo nuestro Salvador. Dios cantaría el ministerio de los profetas falsos que pervertían al pueblo de Dios. En cambio, a Miqueas el Señor atribuyó todo el poder y la sabiduría de su ministerio y continuaría siendo un testigo poderoso. De igual forma, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Este espíritu es el Espíritu Santo que Dios nos dio cuando le entregamos la vida. Esto está en Hechos 1:8 y en Efesios 3:16. Ahí nos lo reafirma. No debemos de temer, aunque un gran pueblo se levantara en nuestra contra, pues sus mentiras y acusaciones pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dios nunca nos abandona, aunque por circunstancias en nuestra vida a veces nos salgamos del camino. Él está y estará con nosotros siempre. De hecho, Él moverá cielo y tierra si fuera necesario para mostrarnos su voluntad. Y a través de su Espíritu Santo es que Él nos capacita para reflejar su carácter y llevar a cabo todo lo que nos ha llamado a hacer. Andamos en su camino cuando dejamos que Cristo viva en y a través de nosotros. Aunque las naciones que se juntaron contra Judá los derrotaron y creyeron que finalmente tenían ventaja sobre ellos, estaban muy equivocados. El Señor había permitido que los vencieran solo para que su pueblo se arrepintiera y así poderlos redimir.
Sin una redención total a Dios, una persona no puede entender sus pensamientos. Si no nos rendimos totalmente todas las áreas de nuestra vida, no podrá entonces el Señor salvarnos. Esto sucede porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios Padre nos da entendimiento espiritual y la capacidad de conocer su voluntad. Muchas personas nos preguntan ¿cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Y la respuesta es: cuando le rinda a usted completamente su vida a Dios, lo sabrá. Miqueas profetizó con precisión la caída de Samaria, la capital de Israel, en el año 722 a.C. y profetizó la caída de Jerusalén, la capital de Judá, en el año 586 a.C. y la dispersión de sus habitantes en las naciones del mundo. Sin embargo, como testificaron otros profetas que un gran pastor se levantaría para volverlos a reunir, esta promesa se cumplió en el rey sirio de Persia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 22 y 23 lo dice. Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pero sin embargo, el que verdaderamente nos uniría en paz y en un mismo espíritu y verdad, vendría por medio de la salvación del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, como lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando Jesús dijo a los fariseos: antes de Abraham fuera yo soy, en Juan 8:58, simplemente estaba ratificando el escrito por medio de Moisés, que el Mesías sería Dios eterno, que vendría encarnado a esta tierra. Ser un buen cristiano no consiste en un mero cumplimiento de rituales religiosos. La verdadera vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y a través de nosotros. Dios quiere que mostremos al mundo lo que Él está haciendo en nuestro interior, lo cual requiere acciones de humildad, de misericordia, siguiendo el ejemplo de conducta de Cristo. Por ejemplo, si fuera a dar a Dios todos sus bienes terrenales como una ofrenda de gratitud, ¿Él sería digno de eso? Si usted fuera a servir a Dios cada momento de su vida, sirviendo desinteresadamente, ¿Él sería digno de eso? Si usted fuera a dar su cuerpo para ser quemado por el nombre de Jesucristo, ¿Él sería digno de eso? Para todo esto y cientos de situaciones similares, la respuesta es un resonante sí. Sí, Dios es digno del mayor de los regalos y del más noble de nuestros actos de servicio y de nuestra misma vida. ¿Qué Dios hay como tú, oh Señor, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No está para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Esto nos lo reafirma Miqueas capítulo 7, versículo 18. Alabémoslo ahora mismo, porque Él es digno por lo que Él es, y no tanto por lo que Él hace. Toda la gloria de Dios es para Él por lo que Él es. Miqueas no solamente reprendió a su pueblo,
También profirió varias profecías acerca del Mesías venidero y describió el tiempo futuro de paz y prosperidad cuando Israel volviera de nuevo a servir al Señor con santo regocijo. Las más famosas profecías mesiánicas de Miqueas fueron oídas, y una de las favoritas en la época navideña es la que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y enviará al Mesías para rescatarlos de sus pecados y a reinar sobre ellos, un día en justicia y verdad. Miqueas fue contemporáneo de los profetas Isaías y Oseas. Al pueblo de Dios le espera un perdón total y una nueva posición cuando los días del exilio lleguen a su fin. Hay que ver hacia adelante un fin apoteósico, un momento triunfal, un fin brillante y muy impresionante que mostrará al mundo quién es el verdadero Dios. Cuando obedecemos el mandato divino de esperar, demostramos fe y confianza, verdaderas en su capacidad para hacer realidad todas las cosas en el momento justo. Tanto Israel como Judá pasaron por épocas muy tenebrosas. Sin embargo, la promesa divina de redención fue una luz de esperanza en un tiempo de gran oscuridad. Y de igual modo, todos nosotros vamos a experimentar dificultades en este mundo, pero podemos confiar en medio de ellas, porque éstas durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nuestros días. Dios nunca estuvo bajo obligación alguna de perdonar nuestros pecados o de redimir nuestra iniquidad. Ninguno de nosotros merece su misericordia, pero Él nos la da porque nos ama. Y de tal manera es su amor que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. En verdad podemos decir: ¿quién como nuestro Dios? Cuando Dios nos perdona en Cristo, no da la espalda a nuestros pecados, ni se esfuerza por pasarlos por alto. Él hace totalmente algo radical y definitivo. Él quita el pecado de nosotros de una sola vez y para siempre. Estas escrituras nos lo reafirman. El Salmo 103, versículo 12, Isaías 43, versículo 25, Hebreos capítulo 8, versículo 12, Hebreos capítulo 9, versículo 26 y Hebreos capítulo 10, versículo 17. ¿Quién como nuestro Señor? Eso es lo que nos mostró el profeta Miqueas. Y ahora vamos a ver al profeta Nahum. Su carta es mucho más pequeñita que Miqueas. Jesús declaró: a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Esto está en Lucas capítulo 12, versículo 48. Sus palabras son ilustradas vívidamente por la antigua Nínive, que era una afanada capital de Asiria. Aquella inmensa capital gentil había tenido el privilegio de conocer al único Dios verdadero como resultado de la predicación de Jonás. Los habitantes de la metrópolis se arrepintieron y Dios en su gracia se abstuvo de juzgarlos como lo había advertido Jonás. Sin embargo, 100 años después, Nahum proclama a la misma ciudad su caída. Los asirios olvidaron el avivamiento que les salvó la vida y recayeron en sus hábitos de violencia, idolatría, arrogancia,
Como resultado, los babilonios destruirían en tal manera la ciudad que no quedaría rastro alguno. Esta profecía se cumplió en todos sus detalles dolorosos. De hecho, hasta en tiempos modernos, la ubicación exacta de Nínive está cerca de la ciudad actual de Mosul, en Irak, y había caído en el olvido. Nahum viene del hebreo Nahum y significa consuelo o consolación. Esta es una forma abreviada del nombre de Nehemías, que significa consuelo de Dios, consuelo de Jehová o del Señor. La destrucción de la ciudad capital asiria, que es Nínive, trajo consuelo y consolación a el pueblo de Judá y a todos los que vivían atemorizados ante la crueldad de los asirios. El tema que profetizó Nahum es que Dios juzga la desobediencia, pero muestra misericordia a los que se arrepienten. Nahum se puede considerar como la continuación del libro de Jonás. Dios no compartirá nuestra devoción con nadie más. De hecho, la Biblia dice que Dios es celoso. Esto está en Éxodo 34:14. Esto se debe a que su prioridad máxima para nuestras vidas es que tengamos una relación personal e íntima con Él. En advertencia contra lealtades dobles de nosotros, el Nuevo Testamento nos hace cuestionarnos que si provocaremos a celos al Señor. Esto está en 1 de Corintios capítulo 10, 22. Mas no nos vale hacerlo. Mejor hagamos todo para la obra del Señor y para su gloria. En el tiempo del profeta Nahum había transcurrido un siglo más o menos desde que Nínive se había arrepentido por la predicación de Jonás. Sin embargo, Nínive, ahora más impía que antes, ya no le temía al juicio de Dios. Pensaba que su ciudad estaba tan fuerte y tan resguardada que ya nada le podía causar daño. La ciudad tenía paredes muy anchas y altas a todo su alrededor y un profundo foso. Pero Dios habló por medio de Nahum acerca de su destrucción. No era una advertencia de juicio que podría ser suspendida, como ocurrió con Jonás. Esta vez era la descripción de su muerte inevitable. La profecía de Dios a través de Nahum se cumplió al pie de la letra, y la tumba de Nínive fue tan eficientemente cavada que permaneció sin descubrirse por más de 2500 años. Dicen que la destrucción de Nínive fue por inundación y también por fuego. Si alguna ciudad podría percibir el título de aquí permanece, Nínive sería la ciudad, rodeada por murallas de 30 metros de altura, resguardadas por 200 torres que se elevaban más arriba de 30 metros de alto, y protegida por un foso de 20 metros de profundidad a todo su alrededor por 50 metros de ancho. La ciudad parecía inexpugnable. Por eso, en su arrogancia y su soberbia, creyó que Dios no le haría daño. En eso irrumpe Nahum en escena, siendo un profeta de Dios, para declararle a Nínive que caería menos de medio siglo después. La predicación del vocero de Dios se cumplió y la gran ciudad de Nínive cayó ante el ataque babilonio y jamás volvió a levantarse. La desobediencia y pecados carecen por completo de sentido. Nadie jamás tendrá éxito en desafiar al Señor. De hecho, vendrá un día
en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es el único Salvador que existe. Cada uno daremos cuenta de nosotros mismos. Esto está en Romanos capítulo 14, versículo 11 y 12. Así que, ¿por qué desde hoy no elegir la obediencia y la bendición de Dios? Usted jamás querrá que Dios le diga que está contra usted. Aquello en lo que Dios se opone termina en miseria y destrucción, pero aquello en lo que Dios apoya termina en gozo y en victoria. Recordemos que la obediencia siempre trae bendición, sin importar cuánto se esforzaron los asirios por impedir el juicio de Dios, no podían evitarlo por sus propios medios. Números 3:15 nos lo dice, porque solo la misericordia del Señor podía apartarlo de ellos, pero se rehusaron a arrepentirse y buscarlo. Salmo 20, 7 y 8. Quienes rehúsan acudir a Dios para su sanidad espiritual jamás serán curados. Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fuimos hechos para relacionarnos íntimamente con Dios y atrevernos a buscar una cura u otra salvación aparte de Dios es buscar en vano. Lo que Dios promete en su palabra, sea para bendición o para maldición, Él siempre lo cumple. ¿Usted cree esto? ¿Ora conforme a su palabra? ¿Vive de la manera que Dios bendice? Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las detalladas profecías sobre la caída de Nínive se cumplieron al pie de la letra. Esto nos demuestra que lo que Dios ha dicho en su palabra también se cumplirá al pie de la letra. El profeta Nahum advirtió detalladamente lo que le sucedería a la ciudad de Nínive y los hechos históricos no lo comprueban. La historia dice, número 1, que la ciudad fue asediada y según un historiador descubrió que al menos por 2 años esta ciudad fue asediada por los babilonios antes de su conquista. Número 2. Conforme a lo que profetizó Nahum, los ninivitas fueron destruidos mientras se emborrachaban. El enemigo atacó sorpresivamente por la noche. Número 3. La profecía decía que Nínive sería destruida por una inundación y hay evidencias arqueológicas de que la ciudad fue inundada. Número 4. La profecía decía que también sería destruida por fuego y hay evidencias que los muros anchos de alabastro del palacio en la ciudad fueron reducidos a polvo. Esto nos indica que solo un calor intenso fue lo que destruyó la ciudad. Usted tal vez diga, ¿y qué tiene que ver la caída de una ciudad antigua de más de 2500 años con mi vida ahora? ¿Cuál es la lección vigente que nosotros podemos tener de las tremendas profecías de Dios dadas al profeta Nahum? Quizás sean estas palabras, que Dios mantiene su palabra. Lo que Dios promete
sea para bendición o para maldición, en su tiempo lo cumple. Y bueno, pues eso fue todo de estos dos profetas. Espero que les haya parecido muy interesante y que podamos aprender de estas historias de la Biblia. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por mostrarnos el camino de la verdad y de la vida, para que nosotros te conozcamos más profundamente, para que nosotros podamos andar en ese camino de salvación que hoy, con el nuevo pacto con Jesucristo nuestro Señor, nosotros también podemos tener derecho a esa salvación. Ahora nosotros también somos pueblo de Dios, aunque no somos judíos. Y por ello te damos gracias, Padre, porque solamente tú pudiste hacer una realidad esto, de que toda la creación, toda la humanidad pueda accesar a su salvación por el hecho de creer y confiar en la palabra de Jesucristo que nos ha dejado como evangelio de salvación y vida eterna. Te agradecemos, Padre, por todas las revelaciones que traigas con esta enseñanza a las personas que vean este video, y que ellos puedan, Señor, entregar su vida también completamente para que puedan conocer el propósito por el cual tú los has creado y cuál es su llamado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y no me puedo despedir, desde luego, no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguna persona que en alguna ocasión, en algún día, vea este video y que nunca le haya entregado su corazón a Jesucristo o su vida entera a Jesús, que tenga la oportunidad de hacerlo en este día. Y para ello es simplemente que haga una oración que yo le voy a guiar para que usted pueda tener esas palabras precisas de dirigirse a Dios y de hacer la petición adecuada. Esta se llama oración de fe o oración de entrega. Y le puede decir así, dígale: Señor Jesús, creo en que eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Te hago hoy el Señor de mi vida. Y gracias. Si hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Por favor, busque una iglesia cristiana, una iglesia donde le enseñen la Biblia, donde le enseñen a amar y también a conocer a Dios, para que Él lo bendiga y lo guíe. Mi oración es de que el Señor lo bendiga, que el Señor cuide de usted y que lo lleve a ese lugar donde Él quiere que crezca y que lo conozca más profundamente. Y bueno, pues esto ha sido todo. Les doy las gracias por ver este video y espero la próxima vez tener otra historia más de algún hombre o mujer de la Biblia. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.